Como competencias o recursos que entiendo deben tener los profesionales que trabajan en este sector, empezando por un nivel teórico, creo que es vital la formación específica en asilo y refugio. Muchas veces en los programas académicos el asilo y el refugio es un capítulo más del derecho de extranjería y en mi opinión es un error. La regulación del tema de asilo y refugio no es solo a nivel nacional, hay convenios, acuerdos bilaterales entre los distintos estados y es una formación que hay que tener. Creo que desde el nivel competencial es imprescindible una formación específica en derecho de extranjería, asilo y refugio, porque muchas veces nos va a llegar el solicitante de asilo ya establecido con una persona que tiene la idea clara y en otra ocasión a lo mejor como profesional necesitamos otra de las capacidades de las competencias, una escucha activa, que yo sepa un poco lo que me están diciendo y leer en ese discurso y yo tengo que saber si le puedo ofrecer esa solicitud al que me lo está contando o no. Que muchas veces generamos expectativas que después nos damos cuenta cuando empezamos a preparar el expediente, entonces ese conocimiento previo es muy importante. Y después esa escucha activa, el no en contextualizar todas las entrevistas, que sean asesoramientos individualizados, que conozcamos la situación previa de la persona a la que vamos a entrevistar. El trabajo en red. Creo que en el momento en que estamos viviendo hay que saber trabajar en equipo y trabajar en red, coordinándose con otras entidades, ¿no? El no conocer qué otros recursos hay para lo mismo que estoy haciendo yo, porque se suma más que se resta. Entonces se promueven muchos espacios de coordinación y entonces el profesional que se incorpora a este sector tiene que saber trabajar en equipo, pero trabajar en equipo de verdad y de suma de experiencias y el estar abierto a críticas, a mejorar y sobre todo para mí es un error el duplicar los recursos. Y también es muy importante las redes informales. Vamos a intentar hacer lazos con personas de cada país, porque el mejor apoyo para una chica hondureña va a ser otra chica hondureña que mejor tú conoces. Pues mira, yo he atendido a esta chica, conoceros, crear redes que os apoyéis mutuamente, ¿no? Esas conexiones que salen de lo institucionalizado y que realmente es donde ellos se apoyan, ¿no? Y pues las asociaciones que haya de personas de Mali, de Senegal, que pues mira, están estas asociaciones, estas entidades. A nivel religioso también es muy importante saber y respetar y conocer sus religiones, donde están las mezquitas, pues las iglesias evangélicas, y ofrecer nuestro apoyo ahí. Y también como profesional preguntarle al otro qué necesita. Desde nuestros despachos montamos unos programas brutales. Ellos necesitan aprender español porque sin español no pueden vivir, matemáticas, pues mira, mejor yo no necesito eso. Vamos a hablar con ellos, vamos a preguntarle, oye, ¿qué necesitáis? No es que vamos a hacer una formación a la carta, pero muchas veces las necesidades las hacemos desde nuestra perspectiva, desde nuestro yo, y sus necesidades son otras. Y también creo que es muy importante lo que comentaba antes de que nos enseñen cuando nos están formando a gestionar esas emociones, a gestionar el estrés. Es muy duro decirle a una persona que no hay nada para ella. Es muy duro decir que te han denegado un asilo. Sobre todo cuando partes de una situación en la que tú has trabajado mucho la confianza, la generar una expectativa, el ajustar esa realidad, es muy duro y para eso no te enseñan. Y otro tema que también es muy importante es la mediación cultural y la formación en interculturalidad. No podemos trabajar en este sector sin conocer un tema religioso mínimo, sin conocer unas pautas, sin conocer un ramadán, sin conocer el porqué de un hijab. Porque es que además en la comunicación hay muchas cosas en juego. El sostener una mirada, la separación, el contacto humano, son cosas que muchas veces tú piensas que estás facilitando una cercanía y estás consiguiendo todo lo contrario. Porque miramos con nuestros ojos y nuestros patrones y eso creo que es un tema que se tiene que trabajar cuando vamos a desarrollar nuestra actividad en un contexto intercultural. Y que a día de hoy sigue haciendo mucha falta, por lo menos en estas sociedades. A nivel de personas que han vivido esta experiencia, creo que son profesionales que hay que tener en los equipos cuando trabajamos con inmigración. Nunca vamos a entender la situación por la que ha pasado una familia siria y el tema cultural, el tema religioso, y muchas veces que la primera puerta en un equipo sea alguien de tu cultura hace que todo lo demás vaya un poco de corrido. Por eso yo trabajo mucho en la formación de agentes clave. Yo no puedo tener un mediador de cada cultura, es imposible, además tampoco creo que sea adecuado,
pero formas a una persona que ha hecho un proceso contigo y lo tienes como una persona referente, y cuando tú tienes que hacer pautas a lo mejor sanitarias, no es lo mismo que yo le diga a un chico que se haga un Mantux como una prueba de tuberculosis a que se lo diga otro chico que ya ha estado con nosotros. Nosotros en los pisos hacemos eso. El que lleva más tiempo un poco hace como de enlace la que acaba de llegar. La formación en interculturalidad evitaría que fuese necesario tirar de un mediador. Habrá cosas en las que no lleguemos nunca por mucha formación en interculturalidad que recibamos, ¿no? Pero creo que cuanta más formación en interculturalidad tenga un técnico, menos necesaria será el contar con un mediador, porque la figura del mediador en estos ámbitos puede ser muy fastidiada, ¿eh? También, porque si tú estás tratando a una mujer que crees que es víctima de trata y hay una mediadora que tú crees que puede venirte bien, a lo mejor esa figura para ella no es una ayuda, sino es todo lo contrario, porque para ella hablar de su realidad delante de una mujer de su cultura sea contrario, ¿no? Se sienta más incómoda. Son figuras que hay que saber cómo utilizar, y si tú tienes una formación previa en interculturalidad, nadie mejor que tú va a saber cuándo es necesario o no. Como reto tenemos la escasez de recursos. No creo que vaya a mejorar lo suficiente como para que deje de ser un problema, con lo cual creo que como reto tenemos la coordinación y el trabajo en red real. Optimizar los recursos. Muchas veces, lo que comentaba antes, se duplican, muchas veces parcelamos mucho las áreas de intervención, y muchas veces no hace falta un abogado para explicar una solicitud de asilo, porque después se va a gestionar en policía con un letrado concreto, ¿no? Entonces muchas veces sobredotamos los equipos, gastamos mucho en personal cuando a lo mejor no hace falta, y creo que la optimización de recursos en un sistema que no nos lo va a dar, porque no creo que esto vaya a cambiar tanto, es un reto que tenemos que superar. Innovamos poco en los programas, por lo que comentaba, ¿no? Tenemos un modelo de intervención que nadie nos ha dicho que es bueno, pero para nosotros es el mejor, y lo hacemos todo muy lineal. Todos pedimos una estructura y unos plazos que no coinciden con la realidad y que son muy poco ágiles. Para no ser administración, que yo lo que critico siempre, que parecemos ayuntamientos, esto no está presupuestado, proyectado, no, tenemos esta realidad y hay que atenderla. No podemos caer en convertirnos en cuasi administraciones, que está todo tan protocolarizado que hace que no podamos trabajar. Lo que sí marco yo como muy importante es el profesional que trabaja en inmigración tiene que estar muy formado, que eso se presupone, pero tenemos que leer la prensa diariamente, ¿eh? Y eso no se hace. Sí. Informado, además una información crítica, no ver el telediario que quieren que vea como lo vea, sino preocuparnos un poco más de saber qué está pasando en cada situación, en cada contexto, cómo late, un poco por anticiparnos, ¿no? Oye, ¿cómo están las cosas en Venezuela? ¿Qué está pasando con las relaciones España-Venezuela? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues todo parece ser que nos vamos a encontrar con denegaciones en masa de todas las solicitudes de venezolanos que se presenten. Pues mira, parece que no. Vamos a un poco saber qué es lo que vienen buscando para adaptarnos a lo que piden. A lo mejor yo me estoy empeñando en que se queden aquí y ellos no se quieren quedar, no quieren. ¿Para qué voy a aprender español? Si yo hablo francés estupendamente y yo voy para arriba, yo no me voy a quedar aquí. ¿Pero por qué? Porque damos una respuesta que nosotros pensamos que les viene. Los consulados, ese es otro tema que tampoco te forman, ¿no? Yo tengo que saber derecho internacional sí o sí, porque tengo que saber dónde están los consulados, cómo funcionan, si hay consulados de su país en España, si están en Francia, y esos datos muchas veces no los consideramos importantes, y requiere un reciclaje y una formación continua que es dura, pero bueno, que si te apasiona el tema lo tienes que hacer, si no, no vas a dar un asesoramiento de calidad.